Gustavo Bolívar renuncia al DPS y se perfila como el candidato presidencial del petrismo para el 2026. En una movida política que confirma lo que ya muchos sospechaban, Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, y una de las figuras más emblemáticas del pacto histórico, ha oficializado su renuncia a la entidad que dirigía desde marzo de 2024. Su decisión, anunciada en los últimos días de abril de 2025, marca el inicio formal de su carrera hacia la presidencia de la República en el 2026, como representante del progresismo colombiano y potencial candidato del petrismo. La noticia fue inicialmente revelada por W Radio, y desde entonces ha causado revuelo en el escenario político nacional. Aunque Bolívar ya había dejado entrever en múltiples ocasiones su interés por participar en los comicios presidenciales, su salida del cargo es la confirmación más concreta hasta el momento de sus intenciones. La fecha no es casual. La ley colombiana establece que los aspirantes a cargos de elección popular deben renunciar a sus puestos públicos antes de mayo para no incurrir en inhabilidades. En ese sentido, Bolívar se adelanta estratégicamente a los tiempos establecidos por la legislación electoral. Lo que comenzó como una especulación hace varios meses tomó forma a través de conversaciones privadas sostenidas entre Bolívar y el presidente Gustavo Petro desde febrero de 2025. Según diversas fuentes cercanas al Palacio de Nariño, ambos líderes han estado delineando la hoja de ruta para el proceso de elección interna dentro del pacto histórico. Esta hoja de ruta contempla una consulta en octubre de 2025 y una eventual convocatoria nacional abierta en marzo del año siguiente, con el objetivo de unificar a las fuerzas progresistas alrededor de una candidatura sólida y competitiva. Un candidato que lidera las encuestas. La renuncia de Bolívar no llega en un vacío político. De hecho, se produce justo después de conocerse los resultados de una encuesta nacional realizada por Guarumo y Ecoanalítica entre el 21 y el 26 de abril de 2025. En dicha medición de intención de voto, Bolívar aparece encabezando las preferencias de los colombianos con un 12,6% de apoyo, superando a contendientes de peso como la periodista Vicky Dávila, 11,6%, y el exgobernador Sergio Fajardo, 11,4%. La encuesta, aplicada a 2.159 personas mayores de edad en varias ciudades del país, cuenta con un margen de error del 2,2% y un nivel de confianza del 95%. Estos resultados refuerzan el perfil competitivo de Bolívar, quien, pese a los cuestionamientos que ha enfrentado a lo largo de su carrera, mantiene una base firme de respaldo popular. El rol estratégico del DPS en su trayectoria. El Departamento de Prosperidad Social es una de las entidades más relevantes del Gobierno Nacional en cuanto a política social se refiere. Gestiona programas vitales como las transferencias monetarias, subsidios y apoyos focalizados para poblaciones en condición de vulnerabilidad. Durante su gestión como director, Gustavo Bolívar tuvo bajo su responsabilidad la articulación de estas iniciativas, muchas de las cuales constituyen el corazón de la agenda social del presidente Petro. Bolívar asumió este cargo en marzo de 2024, luego de haberse desempeñado como senador y de haber sido uno de los principales escuderos del entonces candidato Petro durante su campaña presidencial de 2022. Su paso por el Congreso estuvo marcado por un discurso incisivo, a menudo polémico, pero siempre coherente con los postulados de la izquierda alternativa. Aunque en un primer momento presentó su renuncia el 24 de febrero de 2025, esta fue rechazada por el mandatario, quien consideró esencial su permanencia para garantizar la continuidad de los programas sociales en marcha. Sin embargo, con los tiempos políticos apremiando y la necesidad de comenzar su campaña de forma abierta, la renuncia fue finalmente aceptada, y su salida se concretó en la primera semana de mayo. Los otros nombres que suenan en el pacto histórico. La salida de Bolívar del DPS lo ubica como una de las cartas más visibles de la coalición oficialista. Sin embargo, no está solo en la carrera por la nominación. Otros líderes del movimiento también están explorando sus opciones. Entre ellos destacan Roy Barreras, quien recientemente terminó su labor como embajador en el Reino Unido, la senadora María José Pizarro, reconocida por su activismo y liderazgo en el Congreso, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y figura controversial dentro del progresismo. También se perfilan como posibles contendores Luis Gilberto Murillo, excanciller y exministro del Medio Ambiente, Susana Muhammad, exministra de Ambiente, Camilo Romero, exembajador en Argentina, Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.
Este abanico de nombres refleja la diversidad y riqueza de liderazgos dentro del pacto histórico, pero también plantea el reto de consolidar una candidatura única capaz de enfrentar con fuerza a los sectores conservadores y de derecha en las elecciones de 2026. ¿División o unidad en la izquierda? Uno de los grandes desafíos del pacto histórico será evitar la fragmentación interna. La senadora María José Pizarro, por ejemplo, ha manifestado públicamente que, más allá de quién sea el candidato o candidata, lo importante es preservar la cohesión entre los sectores alternativos. En sus propias palabras, no sé si Gustavo Bolívar será o no candidato. Lo que sí sé es que las candidaturas del pacto histórico deben trabajar fuertemente por las reformas. Este gobierno no ha acabado. También por unir a los sectores alternativos dentro y fuera del pacto histórico y no dividir. Sus declaraciones dejan entrever una apertura al diálogo, incluso con figuras con las que ha tenido desacuerdos previos, como el mismo Bolívar. Pizarro ha dejado claro que, en caso de que él decida postularse formalmente, estará dispuesta a escuchar sus propuestas y debatir en función del bienestar del país, por encima de cualquier diferencia personal. Aunque la senadora no ha confirmado aún si participará como precandidata en la consulta interna, su perfil la ubica como una posible opción sólida para liderar un proyecto progresista con enfoque feminista, social y ambiental. El peso político de Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar no es un político convencional. Antes de incursionar en la vida pública, fue escritor, guionista y empresario del sector audiovisual. Su obra más conocida, Sin tetas no hay paraíso, le dio visibilidad a nivel nacional e internacional. Esa misma plataforma le permitió construir una audiencia que luego trasladó a la arena política. Desde que se vinculó al proyecto de Gustavo Petro, ha sido un actor clave en la articulación del discurso del cambio, especialmente en temas como la justicia social, la lucha contra la corrupción y la equidad económica. Su estilo directo, muchas veces confrontacional, le ha generado tanto seguidores leales como críticos implacables. Pese a ello, Bolívar ha logrado posicionarse como uno de los líderes más identificados con la causa del progresismo en Colombia. Su cercanía con el presidente Petro le ha permitido influir en decisiones estratégicas, y su experiencia al frente del DPS le ha otorgado credenciales administrativas que ahora jugarán a su favor en la contienda presidencial. El camino hacia el 2026. Con su renuncia ya efectiva y su nombre liderando las encuestas, Gustavo Bolívar tiene ahora por delante el reto de construir una candidatura que trascienda el apoyo del petrismo y logre convocar a otros sectores de la sociedad colombiana. La consulta interna en octubre será clave para medir sus fortalezas frente a otros aspirantes del pacto histórico, y la convocatoria amplia en marzo del 2026 determinará si logra consolidarse como el abanderado del progresismo. Mientras tanto, el panorama político comienza a calentarse. Con figuras como Fico Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Rodolfo Hernández posiblemente en la baraja de la derecha y el centro, la contienda electoral del 2026 se perfila como una de las más reñidas de las últimas décadas. Lo que es claro por ahora, es que Gustavo Bolívar ha dado el primer paso. Con su renuncia al DPS se lanza de lleno a una carrera que promete ser intensa, polémica y definitoria para el futuro de Colombia. ¿Crees que Gustavo Bolívar tiene lo necesario para ser el próximo presidente de Colombia? ¿A quién apoyarías en una consulta del pacto histórico? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para seguir de cerca el rumbo de la política colombiana.